moltes persones que no estan a Catalunya que estan seguint la sessió i que la seguiran des de fora. En aquest moment també donem la benvinguda a persones que estan inclús a Sevilla, ¿no? Que ya están incorporades. Bé, lo primero que tenemos que indicar es que la educación en sentido amplio todas sabemos y todos sabemos que es integral. Hoy no se cuestiona el hecho de educar en emociones o en valores porque es evidente que esto nos hace más personas. Y tampoco hablaremos de la necesidad de cooperación, solidaridad y responsabilidad porque esto es la base del ser humano y que nos concierne a todos y ajenos, ¿no? Porque es un tema bien común. En esta tarea, en la tarea de educar, los profesionales de educación, los padres, la sociedad en general, somos parte activa en idearios de vida y en formación que aseguren la convivencia, ¿no? Bajo el respeto y lo que sería la equidad. Mirad, Carmen y yo somos dos compañeras que estuvimos trabajando juntas durante 17 años en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Y de allí salió la necesidad de hacer, aparte de compañeras como amigas, de hacer colaboraciones y hacer una serie de libros a nivel pedagógicos, a nivel educativo. A ver, os diré que Carmen, para situaros un poquito, Carmen es doctora en psicología clínica, además hizo la tesis doctoral sobre la función reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en la población de menores. Además, es la presidenta de la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada y también es la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y la expresidenta internacional de la Attachment Network, bueno, yo no lo pronuncio muy bien, pero la Secretaría General, aparte de que es la patrona de la Fundación Ferran Angulo. Woody Carmen pensaban que era una persona que podía aportar muchísimo al mundo de lo que sería la educación y sobre todo desde la educación, desde el respeto. Yo os diré que bueno, que también me doctoré por psicopedagogía, que soy la delegada nacional de aulas hospitalarias para el proyecto cultural Granada Costa. También os diré que soy la coordinadora del grupo de pedagogía y salud del Colegio Oficial de Pedagogía de Cataluña, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y que desarrollo mi labor docente en una aula hospitalaria, que bueno, pues está en el hospital de Lérida. Este libro que hoy estamos hablando de él hace referencia a voces, pero no es la primera vez que Carmen y yo hablamos de voces, porque creemos que voces, las voces de niños, de jóvenes, ha de ser un proyecto global. Hace ya un par de años escribimos Voces silenciosas, que hablaba del acoso escolar. Y era, bueno, intentamos hacer un libro diferente, que hablara de acoso desde una parte teórica, pero una parte práctica, porque si algo han de tener los libros es realmente esas experiencias de esas personas que nos pueden aportar muchísimo, ¿no? Creemos que es imprescindible que en el desarrollo integral de las personas se favorezcan los valores de responsabilidad social, de cohesión, de equidad, con la intencionalidad simplemente de convivir en una sociedad donde valores de solidaridad e igualdad sean la base que se fundamente en el bien común. Pero no queríamos hacer libros teóricos. La teoría está muy bien, como os he dicho antes, pero hemos de escuchar voces de otras personas que nos pueden aportar muchísimo. ¿Qué te parece, Jordi? ¿Seguro que sí? Leara. El buen trato sería para mí como definición propia. El conjunto de todas las buenas acciones, afecciones y o actos que realizamos en el día a día, en cualidad de personas que ayudan, apoyan, se preocupan por nosotros. Estas personas pueden ser los padres, hermanos, abuelos, los compañeros, parientes, primos y una larga lista de personas cercanas.
Yo diferencio dos tipos de actos. Los de palabra, buenos días, o qué tal, o cómo estás. Los de acciones, acercamiento cuando alguien está solo. Los abrazos, besos, ayudar a quien no sabe. Apoyar en situaciones y en cualquier momento a aquellos que lo necesitan. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el bullying, enmarcado en el buen trato. Sería la no discriminación por color de piel, lugar de procedencia, ideología o religión. Por lo tanto, después de exponer y dar la opinión, desearía que se fomentase el buen trato en todas las escuelas posibles. Por último, pero no por ello menos importante, agradecer de todo corazón a esas personas cercanas a mí que me han hecho ser quien a día de hoy soy. De verdad, gracias. Quizás esta es una de las partes más importantes del libro, que es que el libro está hecho con trozos de personas que nos explican qué es ese buen trato que quieren para ellos. Este libro que presentamos hoy ya recibió lo que sería el premio Conde de Ubrique a nivel de educación. Pero si tuviéramos que hacer una pequeña presentación del tema, diríamos que en el proceso de educar es básico crear un clima de diálogo y de confianza que pueda favorecer la comunicación. Repetimos que educar en el diálogo y la confianza no significa que los niños hagan lo que quieran en todo momento. Esto no estamos hablando de eso. El no y el sí han de formar parte de la educación, de una manera afectiva. Porque a veces cuando hablamos de que ha de ser positivo, parece que es que los niños deciden lo que quieren hacer en todo momento. Y eso es eludir nuestra responsabilidad de educación. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros alumnos, es escuchar con una palabra cercana o de apoyo, o nuestro esquema corporal, porque a veces nuestros gestos dicen más que nuestras palabras, y decirles que sí, que estamos escuchándolo y que este tiempo que tenemos es para ello. También podemos estar al lado de nuestros hijos en silencio. Cuando están preocupados, no vemos que la comunicación no verbal es tanto más importante como la comunicación verbal. Una mirada, un guiño, en ocasiones son besos que lanzamos a nuestros hijos, porque realmente la base de una buena comunicación es el afecto y ese clima de seguridad que podemos ofrecerle. Hablaríamos de las partes de este libro y hay una parte relacionada con la familia, con su historia y las bases que fundamentan la parentalidad positiva. La otra iría marcada por el concepto más pedagógico. Esta primera que damos paso, en esta primera daremos paso a mi compañera Carmen Tello, que nos situará y nos abordará el tema desde el significado y lo que sería la construcción. Carmen, yo apago micro y te lo abro a ti. Vale, gracias. Bueno, como muy bien ha explicado Jordi, que es un chico que colabora con su experiencia en el libro, y la doctora Castillo, el buen trato no tiene que ver con entender que el otro es una persona diferente a uno mismo y que padece y siente y que tenemos que poder empatizar con ese sentir o con ese dolor, ¿vale? Lo que sí que es muy importante es el papel fundamental de la familia en el tema de la educación de los hijos, más allá de las escuelas. La escuela tiene una función pedagógica, esto no lo podemos negar, pero los padres y madres no pueden renegar de su obligación en la educación de sus hijos. Tienen su principal necesidad de hacerlo. Lo que es importante que tengamos en cuenta que la pandemia nos ha hecho un acercamiento en positivo y en negativo a la familia, justamente por estar encerrados en un piso durante varios días y luego encerrados municipalmente, pero hay una necesidad de que la familia vuelva a tomar sus implicaciones en este tema. Y ha habido muchos cambios en la familia.
porque hemos pasado de una familia tradicional donde estaban muy claros los papeles del padre que iba a trabajar y la madre que cuidaba a los hijos, hemos pasado a la incorporación de la mujer al mundo laboral, con todo lo que esto ha implicado en la educación familiar. Pero independientemente de que la mujer trabaje o no trabaje, que el padre trabaje o no trabaje, en lo que sí que tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que tienen estos padres con el nacimiento de un hijo o una hija. Porque las bases teóricas en las que fundamentamos el libro son las bases del attachment, la teoría de Bowlby o del apego, en el cual lo que nos indica es que depende del tipo de relación afectiva que el cuidador principal, que normalmente es el padre o la madre, pero pueden ser otros, tenga con este niño o con esta niña, va a fijar el sistema de funcionamiento de su vida posterior. Puede tener un attachment o un vínculo seguro, lo cual le va a permitir a poderse organizar bien. Eso no quiere decir que esté vacunado para los posibles traumas o dificultades que van a tener a lo largo de su vida, sino que estas dificultades, estos duelos, estas pérdidas, va a tener más capacidad para elaborarlo que no otros, ¿no? Porque hay otros tipos de vinculación que nosotros consideramos insegura, que puede ser personas que están constantemente preocupados y dándole vueltas y vueltas a las situaciones, entrando en un cul-de-sac sin salida, o los que a mí no me pasa nada, no hay ningún problema. O en los casos más graves, que se llama apego desorganizado, que se da en los casos de los niños y niñas que han sufrido graves traumatismos derivados de malos tratos, negligencias o abusos en la infancia. Hay que tener en cuenta que hay unos factores de protección y unos factores de riesgo. Los factores de riesgo básicos estarían en el tipo de funcionamiento familiar que se da, es decir, qué tipo de vinculación se da. Entonces, uno de los factores de riesgo más alto es cuando hay un problema de toxicomanía dentro de la familia, especialmente si es la madre, más que si es el padre. También podemos tener factores de riesgo derivados del tema de haber problemas económicos. Pero hay una cuestión que tenemos que tener claro y que este es un prejuicio, y es que pensamos que los factores de riesgo solamente se dan en familias con bajos nivel económico, bajo nivel cultural. El problema se puede dar en cualquier tipo de familia. El tema está en que las familias que tienen un determinado estatus económico y cultural pueden pasar más desapercibidas porque los servicios sociales no están encima de ellos. Como presidenta de la Asociación Catalana de la Infancia Maltratada, a mí me gusta mucho recordar una película que se llama No tengas miedo, que es de Moncho Armendáriz, que justamente detalla cómo el maltrato se puede dar en familias de estatus económico alto, pero que puede pasar totalmente desapercibida. Si hablamos de factores de protección, hay diferentes factores de protección. Uno sería ser asertivo, es decir, ser capaz de decir no cuando uno tiene ganas de decir no y de decir sí cuando uno tiene ganas de decir sí. La empatía es la capacidad de poder entender qué es lo que le pasa al otro y ser capaz de poder manejar nuestra relación en función de esto. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de empatías, la positiva y la negativa. La positiva se da cuando una persona es capaz de empatizar, es decir, de entender lo que le pasa al otro y ayudarle, y la empatía negativa, que se da en sociópatas y psicópatas, sería la que uno es capaz de entender lo que pasa al otro, pero en vez de ayudarles para fastidiarle la vida. Pero un factor muy importante sería la inteligencia emocional, que es la capacidad de poderse manejar dentro de las estructuras sociales o fundamentalmente la función reflexiva, que es la capacidad de pararse a pensar que el otro piensa diferente a ti y actuar en consecuencia.
Esto, pararse a pensar, cuesta mucho últimamente. Decimos normalmente que son los adolescentes a los que les cuesta más pararse a pensar, pero lamentablemente, como tenemos una sociedad bastante adolescente, el pararse a pensar en lugar de actuar sistemáticamente viene siendo una causa bastante más frecuente de lo que pensamos. Y finalmente, un tema que también tratamos y que es muy importante para la parentalidad positiva son los problemas derivados de las separaciones conflictivas. Uno puede tener muy mal, uno se casa con una persona y piensa que va a funcionar, pero no necesariamente tiene que funcionar. Puede ser que no funcione. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente adultos y responsables de que una cosa es que el matrimonio no funcione y otra cosa muy diferente es que uno va a ser padre y madre de este niño toda la vida, independientemente de que rompa un matrimonio. Entonces, una de las cuestiones que nosotros nos encontramos es que muchas veces los hijos son utilizados como moneda de cambio para fastidiar al otro. Estos serían los 5 puntos que a mí me parecen importantes tener en cuenta. Y para concluir este apartado, yo diría que una de las cuestiones más importantes es que parentalidad positiva nos liga al hecho de poder pensar en positivo, de podernos parar a pensar, de que nadie tiene el doctorado en ser un buen padre o una buena madre. No, no existe. Uno es padre y madre sobre la marcha, pero que si es capaz de actuar de forma empática, capaz de tener una buena función reflexiva, pues yo pienso que es muy fácil aplicar el sistema de parentalidad positiva. Es decir, que en lugar de responder negativamente, intentar responder positivamente, reforzando justamente aquellos aspectos que nuestros hijos e hijas pueden mejorar. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Si un chico va mal en el colegio, una cosa que no puedes decir es empezar a gritarle, a empezar a decirle, te voy a quitar toda la vida internet y no vas a utilizar nunca jamás el teléfono móvil porque estás enganchado todo el día al teléfono móvil y no estudias. Esto acaba siendo un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque finalmente en algún momento va a tener el móvil, en algún momento va a estar conectado con internet. Y entonces, ¿qué va a entender el hijo? Pues va a entender que si pone al padre o a la madre en una situación de estrés, va a gritar muchísimo, pero que en la práctica no va a servir para nada. Yo creo que es mucho más práctico que nos sentemos con nuestros hijos y les preguntemos ¿qué crees que pasa? ¿No? ¿Por qué no estás funcionando en el colegio? ¿Qué problemas hay en el colegio? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿En qué te puede ayudar? Eso sería un refuerzo positivo. Bueno, le dejo a Toñi que continúe porque si no me voy a comer todo el tiempo. No, Carmen, estaba escuchándote y Jordi lo tenía aquí y hacía como un esbozo de sonrisas. Quizás me habéis visto que miraba hacia Jordi que está a mi lado, porque creo, Jordi, que estabas diciendo algo así como tienes razón, Carmen, con lo que está diciendo. Me lo sigue diciendo, ¿no? Mirad, las personas somos mucho más receptivas cuando hemos recibido ese refuerzo, ¿no? Que decía Carmen, ¿no? Es mucho más educativo cuando damos una serie de indicaciones en positivo de lo que se debe hacer y no en negativo haciendo prohibiciones y el no por delante. Por poner otro ejemplo, decías cuando un niño estudia, un adolescente, es decir, vale mucho más y es más importante decirle a un chico si estudia aprobarás que como no estudia no aprobarás, porque al final los chicos hacen lo que esperan de él. Por eso es importante ese trabajo de autoestima con los niños y con los jóvenes, ¿no? A través de ese espejo que ellos se miran, estamos nosotros. Al mirar, ellos van a tener más o menos seguridad o van a tener un rol o van a tener otro o van a tener una valoración o no la van a tener. Es decir, si yo quiero que estudie, lo que le tengo que decir es, qué bien, si estudias, vas a aprobar, porque realmente es así. En vez de decirle, si no estudias, no aprobarás.
estamos muy acostumbrados a trabajar el no. Y yo en mi asesoría a veces me dicen, ¿cómo es que funciona con los niños lo que le estás diciendo? Muy fácil. Porque lo primero que hago es creer en ellos y darle la posibilidad de que me demuestren que realmente están haciendo ese cambio. No debemos olvidar que el buen trato y lo que sería esa parentalidad positiva hace que persiga al niño y que organice un poquito su personalidad y que conste, y vuelvo a repetir, que no es decir al niño lo que tú quieras. Yo el otro día estaba en un supermercado y veía a una mamá y a un niño que no tenía más de 4 años. Llevaban media hora a ver lo que el niño quería cenar. Bien, yo creo que el niño tiene que tener una alimentación equilibrada y hay maneras de decir al niño tal, no, ¿qué quieres cenar? Y esto no, y esto sí, y esto no. A lo mejor antes de ir al supermercado hablamos un poquito, hacemos una cena o hablamos de cómo podemos organizar las cosas, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener clarísimo es que delante de la resolución de conflictos que antes hablaba Carmen, hemos de elaborar unas normas de convivencia en las que participen también nuestros hijos y sobre todo si son mayores, pueden participar. Que habrá unos acuerdos, que habrá una implicación de todos los miembros, ¿no? Hemos de confiar en nuestros hijos. Ahora bien, si les decimos ¿tú qué opinas? Cuando dicen lo que opina, le diremos calla, que nada más dices tonterías. No esperemos que en otra ocasión los niños nos digan lo que opinan. Mantener, como decía mi compañera, una buena actitud asertiva frente a los hechos de violencia y a veces situaciones discriminatorias que se pueden dar en casa, en el barrio, en el colegio y en cualquier contexto donde se pueda, ¿no? Donde se pueda, en beneficio de lo que sería promover la inclusión y el respeto. Antes empezábamos con Jordi, porque una de las partes más importantes de este libro es que hay niños que tenían 5, 6 y 7 años y hablaban de lo que para ellos, para lo que eran el buen trato. Incluso hay un relato de alguna niña que veréis que tiene 7 años y que diréis, esto no lo ha escrito una niña de 7 años, no, lo ha escrito la madre, pero yo estaba delante mientras la niña lo decía. De hecho, hay una fotografía en este libro que hay una de las niñas que hablan, 7 años. A mí me dejó parada cuando oí lo que la niña decía. Desde aquí, Ariadna, un abracito muy fuerte. Parte importante también del libro la basamos en lo que es educar en el respeto, en sentido amplio, ¿no? Hoy no se cuestiona el hecho de que hemos de educar en las emociones o en los valores. No lo cuestionamos, ¿no? Porque creemos que esto ya es un hecho, que las sociedades y los padres, y prueba de ello son las personas que esta tarde nos estáis acompañando, ¿no? Pero cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando queremos que eduquemos, cuando queremos que sean educados, no podemos decir lo que tienen que hacer. Tenemos que mostrarle lo que tienen que hacer. Es decir, la educación se hace con el ejemplo. Tenemos que dar ejemplos que promuevan, porque no es lo mismo enseñar que instruir, que educar. Quizás una de las metas de la sociedad actual no es solo educar desde la incorporación de elementos cognitivos, sino desde la persona, apostando por lo que sería esa formación integral basada en parámetros emocionales. Y a mí me gusta mucho hablar de las emociones porque yo trabajo en un hospital y Carmen pues ha estado siempre y está, ¿no? Con personas que las emociones están a flor de piel, ¿no? Y hemos de reforzar esa visión de educar en la convivencia y en la paz. Esa responsabilidad social, esa cohesión. No sé, Carmen, ¿tú qué opinas de esto que estamos hablando ahora? Sobre la educación como una parte emocional y donde las personas tengan esa necesidad, pero también esa libertad de hablar de las emociones, ¿no? Porque seamos capaces en casa de mostrar nuestras emociones. Yo, por ejemplo, trabajo el duelo
Y muchos de los temas que me encuentro es que la muerte no existe y los lloros se evitan, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos educando si no somos capaces nosotros de decir cómo estamos, ¿no? No sé, Carmen, antes de seguir, si quieres añadir. No, yo creo que lo que tú estás diciendo es justamente el meollo de la cuestión de lo que queremos plantear en el libro. El tema básico, desde mi punto de vista, es de que estamos, como tú muy bien decías, acostumbrados a decir no. Y tenemos que aprender a decir sí, teniendo en cuenta que en el ejemplo que yo ponía, no quiere decir que nos sentemos, hablemos con el niño y que el niño se la pase todo el día con internet y con el teléfono móvil. También tenemos que ser capaces de poner un horario de utilización, explicándole por qué lo hacemos. Y en el sentido de que difícilmente uno puede centrar la atención si tiene la atención centrada en otra cosa. Pero también intentando ver por qué está tan interesado en determinados entradas de internet. Esto es muy importante porque, aunque no tiene nada que ver con el libro, a mí me parece que hay que decirlo, nos estamos encontrando en que los chicos están perdiendo mucho tiempo en internet porque están entrando en páginas pornográficas y eso es muy, muy problemático. O están entrando en chats conflictivos o de riesgo. Y los padres tienen que saber en qué chats, en qué zonas de internet están metidos sus hijos. No tanto para fiscalizar, sino para proteger. Por lo tanto, si un niño se la pasa todo el día en internet en lugar de estudiar, también sería interesante que nos sentásemos y hablásemos en qué cosas de internet está tan interesado y que nos gustaría saberlo, porque a lo mejor también nos parece interesante a nosotros, ¿no? Una experiencia que tengo es que, bueno, pues una vez 2 niñas fueron a sus padres a protestarle de por qué todo el rato estaban con el móvil cuando después a ellos no le dejaban ver un rato más la televisión. Los ejemplos que demos son los ejemplos que viven. Yo muchas veces me encuentro que entro en una habitación del hospital, muchas veces, por no decir la mayoría, y el niño está en la cama, la madre está con el móvil y está esperando que termine la madre para cogerlo él, ¿no? Es decir, hemos de predicar con el ejemplo. Si lo que queremos es que tengan unos determinados valores, lo que no podemos hacer nosotros es precisamente no hacerlos, ¿no? Cuando hablamos del diálogo, que era importante, lo que nos estamos refiriendo realmente es que vean que nos estamos interesando por sus vidas y que le damos importancia. No, sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo me acuerdo un niño que me dijo un día, yo ya cuando viene mi madre le dijo, bien, porque sé que me va a decir, ¿cómo te va el cole? Bien. Es decir, ya contestaba directamente, ¿no? Es decir, mi madre me lo va a preguntar, pero yo ya le contesto, ¿no? Que crean, es importante, que los chicos crean que tienen posibilidades. Yo me encuentro a veces con chicos que de alguna manera se han autoconvencidos de que no sirven para algo, comillas, ¿no? Es decir, no sirven o para las matemáticas o para estudiar, para cualquier cosa, y es porque realmente esa información la han tenido de otras personas y han acabado creyéndoselo. Cuando luego, si tú le dices que sí, a lo mejor te dan grandes sorpresas, como yo he tenido grandes sorpresas en las cuales me orgullezco muchísimo de chavales que realmente han apostado por ellos mismos, ¿no? Pero es necesario que le demos esa confianza a nuestros hijos, a nuestros alumnos, porque que apostemos por lo que serían sus capacidades para afrontar las situaciones, ofrecerles ayuda, apoyo, escucharlos de verdad, porque a veces tienen muchas cosas que decirnos, súper importantes. Es decir, dejemos por favor aparcada otras cosas, aparcamos esas series, tantas películas, tantas cosas, y pongámonos en la vida real, que a veces también es importantísima. Que se vean que cuando ellos se esfuerzan, consiguen aquello que están luchando por méritos propios, ¿no? Pero sobre todo que se sientan valorados, reconocidos,
por sus características, por esas diferencias, delante de sus amigos, delante de familiares, la no comparación, ¿no? Estos son realmente los premios que un niño tendrá. Los premios no son la videoconsola, la bicicleta o tal. Los premios es que ellos sienten que realmente son importantes, porque es lo único que cambiará la actitud y se sentirán respetados y se sentirán queridos, ¿no? Hemos hablado también en el libro de lo que serían las etapas educativas, desde acentuar lo positivos, ¿no? El hecho de que tengamos ese refuerzo y que ese comportamiento de ese niño pueda cambiar. El otro día hablamos y decíamos que si tú gritas, el niño grita más. No sé, Carmen, creo que tú lo comentabas en el programa de radio, ¿no? Exactamente como lo decías, que tú lo explicas mejor que yo. No, no. Yo lo que normalmente les recomiendo a los padres es que en una discusión con los hijos bajen el tono de voz. Entonces, respuesta automática. Es que si bajo el tono de voz no me van a oír escuchar. No, sí que la escucharán, pero es que además de que la escucharán, usted va a controlar mejor la situación y sus afectos, con lo cual va a poder pensar con más claridad y aplicar más claramente los objetivos que usted tiene en esa discusión. Sí, sí. A ver, por ejemplo, en vez de a un niño decirle no grites, le podemos decir que hable bajo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero tendremos... o decirle que si grita no la puedo... Decirle, mira, si estás gritando es que no te puedo escuchar porque no oigo bien. Claro, eso funciona bastante. Carmen, el problema es que yo grito, tú gritas, yo claro. grito, y al final no sabemos de qué estamos hablando porque Exacto. solo se oyen gritos y a partir de ahí, no sé por qué, pero yo me continúa diciendo que eso pasa, no en su casa, pero que se lo han contado en otras casas, que también puede pasar este tipo de cosas que estamos hablando. A mí me es importante que esté Jordi porque bueno, tiene 20 años en este momento, pero llevamos desde los 14 más o menos haciendo trabajos y haciendo colaboraciones, y pienso que la voz de los jóvenes es muy importante, ¿no? También hemos estado intentando hablar y dar orientaciones educativas, ¿no? Y hablamos porque es un tema que también interesa, sobre los niños que a veces tienen adversidades en salud, ¿no? Y necesitan recibir pues ese diálogo, informaciones sinceras, precisas. Siempre que hablamos de niños o jóvenes tenemos que adecuar las informaciones que les damos o el diálogo que queremos a la edad que tiene el niño, es decir, ni más ni menos que serían sus propios intereses, ¿no? Y bueno, sobre todo también hay una parte que a mí, con que me gusta mucho escribir y me dedico pues a escribir cuentos, novelas y cosas de estas, creía que era muy importante incluir un par de cuentos, ¿no? Los cuentos normalmente son historias donde se muestran de una manera clara, a veces valores, no sé si estáis sintiendo las ambulancias, pero es constante hoy, valores, y donde los protagonistas pues a veces pueden tener situaciones y en donde se les da herramientas para trabajar conductas positivas, generar sinergias, empatía, de imitación. Por tanto, yo creo que el mundo de los cuentos, el mundo de los libros, también es una herramienta, aunque ahora los que estamos aquí seguro que lo tenemos muy claros, pero el coger un libro, el tal... Yo tengo un nieto pequeñito, tienen 2 años y medio, cuando le regala un libro dice, ¡bien, un libro! Bueno, es ese bien, un libro, ¿no? Esa necesidad que tienen también de acercarse. Mirar, una de las historias de este libro, que os he dicho que os va a sorprender porque tiene 7 años, y de hecho es la portada, decía así: no es un cuento, es real. Hola, me llamo Ariana y tengo 6 años en ese momento. Os voy a explicar lo que es para mí el buen trato. El buen trato es que me quieran y que me acepten tal y como soy. También que me hablen con cariño y amor, sin gritos y sin malas caras. Que eviten que me pase nada malo. Que jueguen conmigo y sin insulto y respeto. Que nunca me abandonen. Que me dediquen tiempo a hacer cosas.
Para mí también el buen trato es que toda la gente que nos rodea respete a todos. Recuerdo, tiene 6 años. Aunque haya gente diferente a nosotros, porque todo el mundo se merece ser bien tratado y ser feliz. Mirar, a veces los padres nos preguntamos si hacemos lo correcto, si están educando bien a sus hijos o si se estarán equivocando, si son demasiado duros, si son demasiado blandos. Pero cuando un padre se hace todas estas preguntas es porque realmente le preocupa la educación de sus hijos. Hay padres que me dicen cosas como estas: Toñi, en casa no hay manera, pero cuando van a casa de alguien se portan de maravilla. Pues entonces no lo están haciendo tan mal, porque eso significa que ese sustrato que estás trabajando y todo aquello que estás haciendo hace que el niño, cuando está en otra situación, también reproduzca aquello que hemos estado diciendo. Yo concluiría diciendo que hemos de escuchar, que hemos de hablar más, porque yo pienso que este relato que ha hecho Arianna para mí resume bastante lo que hemos estado hablando, ¿no? Que hemos de leer la cara de nuestros hijos, de nuestros alumnos, para ver realmente qué es lo que está pasando y crear un clima propicio para que nos lo digan. No olvidemos que los hijos crecen, que no son los bebés que un día nacieron, por tanto, no se puede tratar a un adolescente igual que a un niño más pequeño, ni a un joven como si fuera un adulto. Cada edad tiene sus procesos, sus conflictos y sus necesidades. Por tanto, es necesario establecer una buena relación de cooperación y de diálogo y sobre todo de confianza y respeto mutuo. Por tanto, es importante crear ese ambiente, ¿no?, que facilite todas aquellas conductas que ha de aprender, pero teniendo en cuenta la edad, las posibilidades, las capacidades, que pueda llevar al éxito de ese niño, de esa niña. Recuerdo que cuando digo niño siempre utilizo el genérico, niño y niña. En esas tareas, ya que el éxito es un aspecto importantísimo que les permite también la autoafirmación. El éxito no es la fama, el éxito es ese reconocimiento que a veces le damos y el saber que están haciendo las cosas de una manera correcta o que están estudiando o que se están esforzando. Porque esto será lo que le hará sentirse más seguro, sobre todo ante la vida, ¿no? Para mí estas son las líneas generales del trabajo que hemos presentado. Y ahora, Carmen, me gustaría que tú dijeras. No se te oye, Carmen. Micro. Carmen, micro. No, silenciar. Sí. Que digo que es que me parece que ya lo has dicho todo. Pienso que es mejor dar un espacio por si los compañeros quieren preguntarnos alguna cosa. Jo, si m'escolteu totes? Sí, sí. Si em va semblar molt interessant. Si alguna té una pregunta, sisplau, dono pas. El comentari que va fer Carme a la ràdio de com el fet d'ara mateix haver de compartir espais, no?, perquè teletreballem, perquè el jovent, per exemple, estudia a casa, que tot això d'alguna forma ha generat una miqueta més de malestar, no?, a les famílies i tot això. Em va semblar molt interessant aquest comentari que vas fer. Sí, a veure, jo crec que actualment hi ha com una tendència a criminalitzar els adolescents. I a veure, perquè si fan botellons, que no sé què... A veure, els adolescents tenen un perfil de trencador amb els seus pares i això és normal. Llavors, què passa en un perfil trencador d'adolescent normal, que té tot el temps del món i no té temps, que l'espai ha canviat. És a dir, a l'adolescent hi ha 2 punts que jo crec que són molt importants. Resumiré. Hem passat de que el nen petit té tot l'espai molt reduït i l'adolescent comença a veure que l'espai és il·limitat, que potser mai el podrà abarcar tot. I després el nen passa de tindre un temps il·limitat a cada vegada tenim un temps més limitat. I aquests 2 conceptes, l'espai i el temps, i després, com diu molt bé Piaget, el canvi a passar al pensament de tipus hipotètic deductiu,
genera un caos molt important. Si això us afegim tota la moguda hormonal que pateixen els adolescents. Bueno, doncs tot aquest poti-poti el fiquem dintre d'uns espais tancats amb els papàs, que normalment l'adolescent té que discutir amb el papà perquè és lo normal, sense poder-se moure. Això és un conflicte molt important. I, a veure, i tenim que tindre en compte que hi ha moltes persones que tenen espais molt petits i que molt bé, deia la consellera, teletreball, sí, molt bé el teletreball, però quan tu tens nens a casa i el vídeo, o sigui, el PC el tens que tindre al menjador, és molt complicat fer teletreball a casa amb criatures, complicadíssim. Per tant, jo crec que una de les coses que són dintre de la qüestió de parentalitat positiva, jo crec que una de les línies que tenim que tindre en compte és intentar, en la mida de lo possible, no posar-nos nerviosos i vendre la idea, perquè és com si venguéssim una idea, de que tenim que fer un treball en equip, que és com si estiguéssim treballant dintre d'una empresa en el qual els treballadors fan una espècie de col·lectivitat i tenim que organitzar-nos a fi i efecte de poder-nos tindre una bona relació entre els pares i els fills. I això és importantíssim. I no ens sentim malament perquè no ho podem fer bé. Com us deia al començament, estoy hablando en catalán. Bueno, como decía en un principio, lo que es muy importante tener en cuenta es que el padre y la madre no vienen con un aprendizaje previo. Y entonces yo creo que el COVID lo que nos tiene que permitir es hacer un nuevo aprendizaje y en la medida de lo posible ver cómo organizamos la familia con un sistema de estar en casa, con un tema de dificultades de movilidad y con un tema de que tenemos que poner el teletrabajo en la vida cotidiana y tener en cuenta que los niños quieren jugar y que a lo mejor están jugando en el comedor porque es el único espacio que hay en esa casa, porque como les decía antes, no todas las familias tienen casas con 3 o 4 habitaciones. Hay familias que tienen 2 habitaciones, el comedor, la cocina y el baño. Y ahí puede haber que haya no 4 personas, sino 5 o 6, y eso es más complicado. Y que los niños también tienen que tener las tareas de estudio por internet, lo cual se complica muchísimo. Por lo tanto, a mí lo que recomendaría es que intentásemos organizarnos como una empresa, donde cada uno intentara tener unas pautas de comportamiento como una especie de responsabilidad. Y los chicos lo entienden muy bien, más de lo que los adultos pensamos. Y a las pruebas me remito. Durante el gran confinamiento, los chicos han respondido muy bien. No sé si queda claro el concepto. Manuel quería preguntar alguna cosa. Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye correctamente. Perfectamente. Muy bien. El tema es el siguiente. Estamos viviendo una circunstancia, no solo por la pandemia, en la cual las personas mayores o los abuelos, por hablar coloquialmente, están cada vez teniendo un papel forzado o no tanto como por iniciativa propia en lo que es la educación de los hijos. Eso era cuando había que dejar a los chicos con los abuelos. Vemos que hay una generación que es nativa digital, como son los chicos los jóvenes, los niños, los adolescentes, unos migrantes a estas nuevas tecnologías que son los padres y unos, en muchas ocasiones, no en todas, claro está, que son unos, cibernetos o analfabetos digitales o que no tienen manejo en el uso de las nuevas tecnologías. ¿De qué forma o qué papel puede tener la tercera edad, así llamada, o lo que son los abuelos, en la educación de los hijos? Y si esta nueva realidad en la cual, sobre todo en situaciones ahora que cada vez hay más, pasan los niños más tiempo encerrados en sus casas sin contacto con los abuelos, pues tienen oportunidad o facilidad, ocasión de hacer. Y si estas claves o quizás estos valores o estas pautas
que podemos achacarles a ellos quizás mayor disponibilidad para ejercer esa parentalidad positiva, aunque sea un perjuicio, pues ¿hasta qué punto cuál sería el papel de los abuelos en estas circunstancias? No sé. ¿Contestas tú? ¿Contestas tú? Empiezo yo y sigues tú, Carmen. Vale. Yo creo que los abuelos siempre han tenido un papel importantísimo dentro de lo que es la parentalidad, porque han sido padres y después han sido abuelos. Es decir, los abuelos hacen una función maravillosa, sobre todo ese regalo de cariño, ese tiempo que también se dedica porque tienes más tiempo para hacer una serie de cosas. Independientemente de Internet o no Internet, ese acercamiento a los chicos es importante. Pero también es importante que los abuelos y los padres también vayan a una, porque a veces los abuelos podemos tener, y me incluyo yo que tengo un nieto, la tendencia a malcriar un poquito aquello que no pudimos hacer con nuestros hijos. Por tanto, es importante que vayamos a una. No sé, Carmen, si tú quieres indicarlo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero claro, el problema que tenemos actualmente es de que los abuelos se hacían cargo de una serie de actitudes de cuidado de los hijos porque los padres trabajaban. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora los abuelos no se pueden ir a visitar porque, entre otras cosas, son población de riesgo. Con lo cual, el problema que yo le veo es que se ha cortado, en cierta forma, la relación, que para mí es muy positiva, de los nietos con los abuelos por el tema de la pandemia. Yo pienso que ahí sí, ves, Internet funciona muy bien porque aunque uno no pueda verse personalmente, sí que debemos usar los sistemas de Internet para continuar manteniendo estables estas relaciones. Mira, a nivel personal, yo, por ejemplo, cada domingo tengo una reunión con mis amigos para no perder el contacto. Y tengo varias reuniones con amigos donde nos hablamos de lo que hemos hecho durante la semana. Y esto es sanísimo. Y yo pienso que el hecho de que no se pueda tener un contacto físico con los abuelos, sí que es importante mantenerlos con videoconferencias, ¿no? Y establecerlos como una regla de oro. Justamente porque me parece que es muy importante esta relación. Elena también tenía una pregunta para vosotras. Sí. Adelante, Elena. Gracias. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Sí, perfectamente, Elena. Sí, cuando hablabais de los factores de protección, habéis mencionado un tema para mí muy importante, que es la corresponsabilidad con los adolescentes, con los jóvenes o con los niños y niñas a la hora de acordar las normas de convivencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo os quería preguntar qué opináis vosotros de que en los centros educativos, en los institutos, en secundaria, no se acabe de avanzar o de interiorizar este principio para mí fundamental en la pedagogía, que es la colaboración en acordar cómo nos relacionamos o qué umbrales tenemos de convivencia en donde nos pasamos, bueno, donde se pasan una buena parte del día. ¿A qué creéis que se debe que no se acabe de interiorizar este principio? Bueno, yo creo que uno de los problemas es que yo me he encontrado que había libros de tutorías. Esto no es un problema si lo miras bien claro, es un seguimiento, pero yo creo que los libros de tutoría es una guía. Y las tutorías, por ejemplo, deberían ser reales y basadas en las necesidades de los alumnos y lo que los alumnos necesitan. A ver, hablamos mucho de educar por competencias, hablamos mucho de muchas cosas, pero a veces seguimos. Yo durante 11 años he sido asesora del Departamento de Educación y no todos, pero continuaba habiendo mucho libro abierto de matemática por la página 25 donde todos seguían esa misma página, cuando los programas dicen que tenemos que adecuarnos, que tenemos que hacer una serie de cosas, que tenemos que trabajar por competencias. A ver, creo que realmente tiene que haber una revolución educativa, en el sentido de que si realmente
estamos diciendo que esto tiene que ser así, tenemos que hacerlo. Lo que no puede ser es que nos llenemos la boca hablando de corresponsabilidad, hablando de nuevos parámetros educativos y después continuemos con las mismas herramientas, porque parece ser que nos va bien. La voz de los chicos es importante, porque a través de ellas nos van a decir y nos van a enseñar tantas cosas y nos van a decir realmente, mirad, yo hace unos años, Jordi, creo que igual estás un poquito justo, ¿no? Tienes que coger un autobús. Despido a Jordi, gracias por estar aquí, Jordi. Nos vemos el jueves. Es importante que partan de las cosas. Si nosotros hacemos materiales basado en la experiencia de las personas a las cuales queremos hablar y el próximo va a ser sobre quién cuida al cuidador, porque creemos que es un tema bastante importante. Recuerdo que tenía que hacer unos materiales de diabetes, bueno, porque quería trabajar el tema de la diabetes. Y un día me llamaron de abajo de la sala de actos del hospital, porque nos regalaban unos materiales para los chavales que debutaban. Yo subí con mi libro y tenía en ese momento a Samuel y a Marta, 2 niños en el aula. Uno era un control de diabetes y Marta debutaba. Yo creo que mi cara debió decir algo, porque Samuel me dice, parece que no te han gustado los materiales. Yo no dije nada, pero me dijo, bueno, pues si no te han gustado, ¿por qué no lo haces tú? Digo, no. Si no me han gustado, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y me decís, realmente, ¿qué os interesa? ¿Qué necesitáis saber? ¿Cuáles son aquellos conocimientos? Bueno, ese mismo día empecé a hacer los materiales nosotros y la diabetes, que de hecho hay para todos los ciclos, ciclo superior y educación infantil. Pero siempre al lado de la persona, que es la persona que te va diciendo qué necesita, cuáles son sus intereses, esas voces. Y a veces los alumnos y nuestros alumnos nos dicen a gritos, de manera silenciosa, muchas cosas. Pero a veces, solo a veces, seguimos abriendo la página 27 del libro de matemáticas y seguimos haciendo ejercicios sin mirar las caras de los niños. Mirad, yo he estado en tribunales de oposiciones de pedagogía terapéutica. Parece ser que tenía un poquito de mala fama porque hacía unas preguntas rarísimas, rarísimas. Y decían, Dios, la Castillo. Bueno, pues una pregunta era tan rara como, imaginaros que entra un niño a clase, se sienta con el abrigo puesto. ¿Qué le decís? Pues he tenido hasta personas que me decían que le enseñarían el régimen interno para explicarle que cuando llegan a clase no se han de posar en el abrigo. Perdona, posame a Natal Català. No sabía de poner el abrigo. La pregunta era muy simple. Pregúntale si tiene frío. ¿Qué le pasa? Bueno, pues la Castillo decía cosas rarísimas, preguntaba cosas rarísimas, ¿no? Porque eso no sale en los temarios de oposición. Bueno, pues es lo primero. Acércate y pregúntale qué le está pasando. A lo mejor te lo dice. A lo mejor te dice que tiene frío, que tiene fiebre o que no se encuentra bien o simplemente que se ha sentado y se le ha olvidado quitarse el abrigo. Pues ya lo sabemos, ¿no? Es decir, los chicos nos dan muchas respuestas, nos dan a todas esas preguntas, que a veces las preguntas no son complicadas. Las respuestas a veces son más fáciles incluso que las preguntas, ¿no? No sé si te he contestado, Elena. Carmen, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, yo creo que está muy bien explicado. Olga dice sentido común. Exacto. Olga, si alguien me hubiera dicho en las oposiciones sentido común, le pongo un 13. Pero es que me han llegado hasta debatir por qué el niño tenía el tal y que si no sé... Y yo aquello que alucinaba y decirle, cuando me entre una que me diga, le pregunto al niño, estaba directa, vamos, es que acércate, pregúntale qué le está pasando, ¿no? No salía en el temario, perdón. La Castillo tiene cosas raras. Molt bé. Voleu aprofitar per fer alguna pregunta més?
Abans hi havia una persona que preguntava com pot aconseguir el vostre llibre, Carme i Toñi. Vale, que es posi en contacte amb nosaltres i D'acord. li direm de quina manera lo podem aconseguir. Perquè, clar, nosaltres sempre fem edicions curtetes. I fem edicions curtetes i a vegades de seguida estan. I encara diré més, aquest any no han pogut fer les presencials, que les presencials estan, no? Llavors, la millor manera és que es posin en contacte amb nosaltres i ja miraríem a través de l'Ajuntament o alguna cosa els puguem fer arribar i tot això, ¿vale? Ja quedarem. No sé si Elena està d'acord. Hi ha companyes aquí de l'Ajuntament, del Departament d'Educació, també hi ha l'Anne de Feminismes i LGBTI, i com que vam fer una reunió fa poc, les companyes de l'Ajuntament, diversos departaments, en el sentit de compartir els recursos, aprofitar aquestes sessions perquè la gent conegui els recursos que té a l'abast, no? Perquè segur que a totes se'ns han encès moltes llumetes i no sé, Elena, vols explicar una miqueta els recursos d'educació? I Letícia, que també està aquí, i Anne, tu també, si et ve de gust després d'explicar una mica les famílies del Prat, doncs els recursos que tenim, si us sembla bé. Sí, si voleu començo jo per la secció, para las acciones relacionadas con las sesiones que tenemos como la que estamos esta tarde. Solamente compartir que tenéis a vuestra disposición la agenda del Prat Familias, que es la que aglutina todas las acciones que se van programando en la ciudad durante todo el curso, para que las conozcáis y podáis asistir gratuitamente y libremente, y ahora más que nunca que estamos online y cabemos muchas más. Tenéis, bueno, ya veréis que la oferta este año es amplísima, porque tenemos muchas AMPA, muchas AFA y muchos otros agentes que están programando en esta modalidad, y las podéis conocer. Y luego, ya relacionado más además con lo que tratamos esta tarde sobre parentalidad positiva o sobre acompañamiento o asesoramiento, mencionar la puesta en marcha del SOAZ, que es un servicio de orientación a las familias que se inicia aquí en el Prat, que es un servicio universal, también gratuito, a disposición de todo el mundo, y que tiene su sede en el Centro Cívico Sant Jordi Ribera Baixa. ¿De acuerdo? Es un servicio que, para dudas o para más allá, si necesita una familia entrar en acompañamiento terapéutico, grupal o individual, está a vuestra disposición para que vayáis o para que lo recomendéis a otras familias que puedan tener alguna consulta o necesidad. Y ahora que estaba mirando aquí a la compañera Anne, doncs, cómo no, para cuando nos acercamos a las edades de la adolescencia o de la juventud, mencionar las asesorías también que están en el Yoru, que son diversas, desde la asesoría de orientación académica, la personal, la de conductas adictivas, laboral, las tenemos todas, con muy buenas profesionales también, dispuestas a escuchar a nuestras chicas y a nuestros chicos y a la familia cuando sea necesario, para acompañarlos en las situaciones